La casa de los muertos, la maldición de la mansión. La mansión se alzaba sobre una colina, un centinela melancólico contra el tiempo. Los lugareños la llamaban la casa de los muertos. Susurros de una masacre brutal resonaban a través de los años. Una familia asesinada, sus almas atrapadas. Décadas atrás, la adinerada familia de Lacroix residía entre sus muros. Sus risas, antaño una sinfonía de vida, fueron silenciadas en una noche sangrienta. El patriarca, un poderoso industrial, fue encontrado muerto en su estudio. Su esposa e hijos brutalmente asesinados en sus camas. El asesino nunca fue encontrado. La justicia nunca se hizo. La mansión, abandonada y dejada en ruinas, se convirtió en una herida abierta en la memoria del pueblo. Un lugar donde la oscuridad perduraba y el velo entre los mundos se hacía delgado. Un equipo de investigadores paranormales, atraídos por la lúgubre historia de la mansión, llegó al pie de la colina. Liderados por la reconocida doctora Emily Carter, buscaban desentrañar los misterios que ocultaba, enfrentar la oscuridad y traer luz a las sombras. La doctora Carter, una mujer de ciencia pero de mente abierta, creía en el poder de lo invisible. Su equipo, compuesto por el experto en tecnología Ben y la medium Sara, compartía su inquebrantable determinación. Estaban preparados para enfrentar lo desconocido, para confrontar los susurros de los muertos. Al cruzar el umbral, una ráfaga de viento helado cerró la puerta de golpe. Un escalofrío les recorrió la espalda. La mansión había despertado y los estaba observando. El interior de la mansión era una tumba de recuerdos, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Muebles cubiertos de polvo, retratos descoloridos en las paredes y un silencio opresivo flotaba en el aire, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. El equipo instaló meticulosamente su equipo. Cámaras, detectores de campos electromagnéticos y grabadoras de audio, listos para captar cualquier señal del más allá. En el ático, descubrieron un compartimento oculto. Dentro, una colección de diarios antiguos cubiertos de polvo y llenos de secretos. La elegante escritura relataba la vida de la familia de Lacroix, sus esperanzas, sus sueños y su descenso a una pesadilla que parecía no tener fin. Un nombre aparecía repetidamente: Julián. El hermano perdido, condenado al ostracismo y enloquecido por la codicia, su historia era un eco constante en las páginas. Mientras Sara leía en voz alta los diarios, el aire se volvió pesado. La temperatura se desplomó y su aliento se convirtió en vapor visible. Voces susurraban a su alrededor, etéreas y escalofriantes. La mansión estaba viva con los ecos de su tormentoso pasado, como si los espíritus quisieran contar su historia. Los diarios revelaron una verdad aterradora. Julián, consumido por la envidia y la ira, se había adentrado en el ocultismo. Buscaba poder, venganza contra su familia. Realizó un oscuro ritual, invocando a una entidad malévola, un demonio hambriento de almas. A cambio de la fortuna de los de Lacroix, Julián prometió al demonio un sacrificio, su propia carne y sangre. El pacto sellado, Julián desató un reino de terror sobre su familia, culminando con la masacre que manchó la historia de la mansión. Pero el hambre del demonio era insaciable. Atrapó el alma de Julián, atándolo a la mansión como su guardián. La maldición de la casa de los muertos había nacido. Un ciclo de violencia y desesperación, alimentado por el apetito insaciable del demonio. A medida que se adentraban en los secretos de la mansión, la actividad paranormal se intensificaba, como si la casa misma estuviera viva y consciente de su presencia. Los objetos se movían solos, deslizándose por el suelo como si tuvieran voluntad propia, creando un ambiente de inquietud constante. Voces incorpóreas se burlaban de ellos, resonando en los pasillos vacíos y llenando el aire con un eco siniestro.
Las sombras danzaban en el límite de su visión, figuras oscuras que parecían observar cada uno de sus movimientos. El equipo estaba atrapado en una pesadilla, perseguido por fuerzas que escapaban a su comprensión, sintiendo el peso de una presencia maligna. La tecnología de Ben mal funcionó. Sus cámaras solo capturaban atisbos fugaces de lo invisible, como si algo estuviera interfiriendo deliberadamente. Sarah, abrumada por la vorágine psíquica, colapsó, su mente asediada por visiones aterradoras de la masacre que había ocurrido en ese lugar. Emily, con su mente científica tambaleándose, luchaba por mantener el control, pero la oscuridad se cernía sobre ellos, amenazando con consumirlos. La mansión se alimentaba de su miedo, haciéndose más fuerte a cada momento que pasaba, como si su terror fuera el combustible que la mantenía viva. La presencia del demonio era imponente, su poder palpable en el aire sofocante, llenando cada rincón con una sensación de desesperanza. Tenían que romper la maldición o convertirse en sus próximas víctimas, sabiendo que el tiempo se agotaba y la mansión no les daría tregua. Emily sabía que el tiempo se agotaba. Necesitaban enfrentarse al demonio, romper el vínculo que ataba el alma de Julián y poner fin al ciclo de venganza. Armados con el conocimiento obtenido de los diarios, idearon un plan desesperado. Se reunieron en el gran salón de baile de la mansión, el lugar del oscuro pacto de Julián. Sarah, con sus habilidades psíquicas amplificadas por la energía de la mansión, actuó como conducto, atrayendo la atención del demonio. Ben, con su equipo finalmente respondiendo, grabó los eventos, documentando lo invisible. Emily, aferrada a un crucifijo de plata, dio un paso al frente. Le ofrecería al demonio un tipo diferente de trato, uno que liberaría el alma de Julián y rompería la maldición para siempre. Un destello cegador de luz, un rugido ensordecedor que resonó en cada rincón. La mansión se estremeció, sus cimientos crujiendo bajo el peso de la lucha invisible. Entonces, silencio absoluto. El aire, antes denso de malevolencia, se sentía más ligero, limpio, como si una carga invisible se hubiera levantado. El equipo yacía disperso por el suelo del salón de baile, exhausto pero vivo. ¿Habían tenido éxito en su misión? ¿O el demonio simplemente se había retirado, esperando su momento para regresar con más fuerza? Los diarios no ofrecían respuestas claras, solo advertencias crípticas de que el ciclo podía comenzar de nuevo en cualquier momento. A medida que el sol se alzaba, proyectando sus rayos dorados sobre los terrenos de la Casa de los Muertos, una nueva esperanza surgía. Los investigadores dejaron atrás la mansión, sus pasos pesados pero llenos de determinación. Habían mirado al abismo y habían emergido, cambiados para siempre por su encuentro con la oscuridad y el misterio. Pero la pregunta persistía: ¿realmente habían roto la maldición o simplemente habían pospuesto lo inevitable? Solo el tiempo lo diría.